Amén. Gloria al Señor. Amados, vamos a orar para continuar en este tiempo, como bien dijo mi esposa, de adoración. Así que le pido que nos dispongamos, que nos alineemos. Hoy de manera particular podía percibir cómo en la adoración pues había una lucha por poder entrar, por poder levantar esa adoración que el Padre anhela y espera que podamos levantar. Así que creo que hay un ámbito en el que debemos tomar la victoria de Cristo y poder estar atentos a lo que se va a liberar durante este día. Entonces, oremos hermanos. Gracias Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero, porque tu amor es tan grande, que a pesar de mí y a pesar de mis hermanos, nos llamaste a tu familia y nos hiciste uno contigo. A esta hora sujetamos todas las cosas a tu señorío y nos declaramos bajo tu total autoridad. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, disponemos nuestro espíritu para que esta palabra venga a edificarnos como tu iglesia, como tu esposa, como los santos y fieles que nos has llamado a ser. Nos disponemos, Señor Espíritu Santo, enséñanos tú. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Amados hermanos, estamos hablando de un capítulo en especial de las Escrituras. ¿Quién recuerda cuál es? Estamos hablando de Filipenses 3, mi amado hermano. Quiero que traiga a su memoria todo lo que hablamos la semana pasada. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Pero es muy importante que usted pueda mantener conectado todo lo que se enseñó la semana pasada. Bueno, recuerdan todos la semana pasada estábamos en una pista, ¿no? Una pista de atletismo y veíamos cuán importante era no saltarnos ninguna de las señales, no saltarnos aquellas cosas que el Señor ha traído como una indicación importante para ese tramo que viene y para los tramos que vienen. Y reconocíamos que muchas veces nos hemos saltado por una u otra circunstancia, no hemos estado, no participamos, no nos apercibimos y caíamos en ese entendimiento de cuán importantes son las palabras que el Señor trae, no solamente para nosotros en nuestras casas, sino como cuerpo. Como cuerpo, cuando somos convocados a un entrenamiento, a una noche de adoración, a un tiempo en casa de adoración, el Señor nos está conectando con una nueva indicación que nos lleva a ese esfuerzo mayor que requerimos para ese nuevo tramo en la carrera. Y algo también que recibíamos era como Pablo nos decía, no creas haberlo alcanzado, ¿no? Yo mismo, decía Pablo, no lo he alcanzado, pero él hacía una lista bastante extensa de todo lo que él había conseguido, pero que él mismo decía, eso yo lo categorizo como estiércol, como basura, porque delante del Señor, cuando he visto a Cristo, dice Pablo, esa es mi ganancia, eso es lo que yo quiero, es lo mejor. Y cómo él se esforzaba por ir hacia esto que había encontrado, que ha encontrado. Y cuán importante también es que nosotros podamos entender que la carne es algo que no nos va a aportar en nuestra carrera, sino que nuestra carrera debemos hacerlas conscientes de que estamos corriendo una batalla, que primero la corremos en el espíritu y que luego la establecemos en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Como para poder sumar a lo que ya comentó mi esposa y puntualizar, el primer punto o algo que yo podría resaltar de lo que ella dijo es que no podemos confiar en la carne, como lo decía Pablo, con todo lo que él había logrado, con todo lo que él era, en términos, podríamos decirles personales, sus alcances, sus títulos y demás. Aún con todo eso, él no podía decir, ya estoy listo, yo lo conseguí, ya llegué a la meta. Él no lo podía hacer, no lo hizo nunca, ¿no?
También hablamos acerca, como decíamos, de la carrera. ¿Cuántos recuerdan la pista que teníamos aquí? ¿Cuántos recuerdan el máximo de metros que había? 400 metros, exactamente, Ani. Muchas gracias. Hasta los 400 metros. Entonces, en esta carrera veíamos las indicaciones, como decía mi esposa, y lo importante que son cada una. Y por último, también hablamos de, de las instrucciones y de la carrera, ¿no? Y como a veces el podernos saltar estas instrucciones nos van a dar un gran inconveniente. Para poder continuar con este siguiente mensaje, quisiera que volviéramos a los versículos que son sobre los cuales el Señor nos habló como casa para poder compartir. Vamos a Filipenses 3, en los versos 3 y 14, y dice de la siguiente manera: Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están adelante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el fundamento sobre el cual nosotros estamos desarrollando este tema, ¿no? Y pues obviamente en este pasaje, en este capítulo de Filipenses, es como el centro de todo este pasaje. Hoy día vamos a estudiar, si podríamos decir, la segunda parte del pasaje. La semana pasada procuramos llegar hasta el versículo 11. Y a partir del 12, la mayoría de las Biblias tienen un título. El título es El Supremo Llamamiento, si no me equivoco. En la textual lo dice de esa manera: el llamamiento supremo, dice en la Biblia textual, en la cuarta edición. Y bueno, todos sabemos que el tema de títulos no están en el original, ¿no? Pero por un tema de lo que estamos enseñando ahora, pues viene bien la mención. Para los que toman apuntes, este mensaje le hemos puesto por título. La verdad que poner un título a un mensaje es un poco complicado, porque no es como que tú no puedes encasillarlo todo en un par de palabras, ¿no? Pero le hemos puesto la meta. Esta parte se llama la meta. Y en este pasaje pues vamos a ver algunas cosas que Pablo nos va a enseñar respecto de cómo correr esta carrera de la fe, esta carrera en nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos entrando de una vez a este tema. Filipenses 3, quiero leer del 12 al 14 y vamos a irlo revisando de a poco. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, primero Pablo, en este punto lo que está dejando claro es que la meta no es la salvación. ¿Sí? Estamos siendo claros aquí en este punto de aquí. Pues dice que él está corriendo por si logra alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado por Cristo. Es decir, Cristo lo alcanzó a Pablo y la carrera no es llegar a la salvación. ¿Amén? Ok. Entonces, la carrera no es por llegar a la salvación. Nada que ver. Sí, por favor, saquémonos esa idea de la cabeza. No es que corremos para ser salvos. No es de esa forma. ¿Sí? Si usted creyó en el Señor, esa es una promesa que se cumple en ese momento. No quiero entrar en la polémica de que si soy salvo o no soy salvo. Lo que estoy queriendo decir es que es como dice el Señor: si creyeres, serás salvo. Si creyeres, ¿no? El primer punto que yo quiero que podamos mirar, o que el Señor nos mostraba en esta parte del pasaje, hemos puesto como títulos para seguir una dirección.
En este punto nosotros lo hemos llamado la concentración es vital, ¿sí? Seguimos tomando. Yo quisiera que usted pueda nuevamente traer a su memoria la visión, la idea de la carrera de atletismo, ¿sí? O si gusta, la carrera de ciclismo, la que prefiera usted. En el caminar en Cristo hay cosas que necesariamente tenemos que desarrollar. Y una de las cosas que nosotros necesitamos desarrollar en este caminar en la fe no es solamente el hábito de la lectura o el hábito de la oración, sino algo muy importante es la claridad de hacia dónde vamos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? La claridad de nuestra dirección. ¿Cuál es la meta? Necesitamos tenerlo muy claro. Porque cuando un atleta, cuando un deportista se prepara para la carrera, no solamente lo hace físicamente, sino también lo hace mentalmente. Debe visualizarse en la victoria. Debe tener claro a dónde va a llegar. ¿Sí? Yo he visto algunas videos en los que, no me acuerdo, en algún momento veía algún video en los que veían el reportaje de un atleta, un hombre que está a punto de llegar a la meta y empieza a hacer alarde de que va llegando primero y a saludar a la gente. Y de pronto el que venía detrás de él empieza a correr y se lleva el primer puesto por distraerse en el último minuto, por haber perdido de vista cuál era la meta. Para este hombre, a metros de la meta, el distraerse, el ensalzarse él mismo, le costó perder su carrera. Entonces, la claridad de cuál es nuestra meta es vital, es de vital importancia. Porque de no ser así, cualquier cosa nos va a distraer. Mira lo que dice en el libro, en Filipenses 3:14. Filipenses 3:14 dice: sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el premio del supremo llamamiento? Cristo Jesús, exactamente. Esa es mi meta. Esa debe ser su meta. La meta no es ser el mejor evangélico, ¿no? La meta no es tener la última versión de la Biblia, no. Mi meta es Cristo. Nuestra meta debe ser Cristo. Nuestra meta es Cristo y no hay otra cosa mayor que Él, o no debería haber ninguna otra cosa mayor que Él. O sea, no la hay. Todo lo que podamos conseguir por fuera de esto debe estar por debajo de esta primera meta. ¿Sí? Cuando algo diferente a Cristo está delante de nosotros como una meta, entonces nos hemos extraviado en nuestra carrera. Cuando cualquier cosa diferente a Cristo es nuestra meta, nos habremos extraviado en esta carrera. Entonces, mi meta es Cristo, no puede ser otra cosa. No, es que mi meta es ser doctor, cardiólogo. Eso está bien. No estamos diciendo que debes olvidarte de tu trabajo, de tus estudios, de tus actividades. No es eso. Lo que estamos diciendo es que por encima de esto hay una meta, es Cristo. ¿Vas a ser cardiólogo? Perfecto. Eso es un objetivo. Pero mi meta, esta es mayor. Esto debe estar en Cristo. El ser cardiólogo debe estar en Cristo. El ser ingeniero debe ser en Cristo. Por fuera de esta principal meta, cualquier cosa nos va a distraer. Muchos de nosotros, creo que podríamos hablar de gente que distrajo su meta, que sacó su mirada de la meta correcta y extravió su carrera.
y ahora mismo se encuentran corriendo la carrera equivocada. En Efesios 4:13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta, es Cristo. Que Cristo sea formado en mí, que cuando la gente me vea a mí, vea a Cristo. Que cuando la gente me escucha hablando a mí, escucha a Cristo. No porque hables hebreo o algo por el estilo, o porque hables evangélico, sino porque en mi hablar hay palabra de Dios. Es Cristo mismo revelándose a la gente a través de mí. Esa es la meta. ¿Quieres sumar algo? Pensaba en esta parte, en cómo es fácil que podamos nosotros decir Cristo es la meta. Creo que no es algo nuevo decir cuál es nuestra meta, es Cristo, el conocimiento de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. Pero cuando nosotros pensamos en nuestros días, en nuestras decisiones, es en ese momento donde nosotros podemos evaluar si Cristo es nuestra meta, si lo que hago está siendo para Cristo y porque Cristo va a ser formado en mí. Creo que ese es el momento en el que nosotros podemos sentarnos y decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué trabajo en esto? ¿Por qué me involucro en esto? Si mi meta es Cristo, necesito reenfocar mis actividades, mis decisiones. También he visto algunas carreras de atletismo cuando el atleta va tan concentrado en su meta que al llegar a la meta tienen que cogerlo porque sigue corriendo, todo su cuerpo está enfocado y responde a la meta, o sea, tiene un fin, llegar a su meta, y a pesar de que ha llegado, lo agarran porque es como que todo su ser tiene un objetivo. Pero tal vez en nuestros casos, durante todas las semanas o los meses, podemos encontrarnos con que nuestra meta la retomé el domingo, porque entiendo que es un día del Señor y tengo ese concepto adquirido ya de cultura o de nacionalidad. Entiendo que es un día del Señor, pero no porque Cristo es mi meta. Todos los días son del Señor y todos los días mi meta es Cristo, con todas las cosas que hago. Creo que es una buena oportunidad a la que el Señor nos llama para redireccionar nuestra vida y poder empezar a pensar que lo que yo hago, ¿cuál es mi meta en eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En muchas de nuestras cosas podemos decir Cristo es nuestra meta, pero hay otras en las que tal vez digo, es mi trabajo y sencillamente lo hago porque debo trabajar, o es mi estudio y estoy estudiando en esto porque fue lo que aprobé, ¿no? Hoy en día se escucha mucho esa parte. Fue esto que aprobé, pero no era mi deseo estudiarlo, tampoco fue una dirección del Señor que estudiara esto. Entonces, como que uno se pregunta, ¿estás corriendo una carrera sin la meta que en realidad te has propuesto, que has dicho, yo quiero esa meta? ¿No? A otros en nuestros trabajos, con nuestras familias, queremos alcanzar una meta. A veces, como un ejemplo personal, como que queremos ver algo en nuestra casa, pero todo lo que estamos haciendo no está contribuyendo a eso que yo digo alcanzar, que yo quiero alcanzar. Entonces, llamar a Cristo como mi meta no significa que ya lo estoy haciendo.
significa que debo de venir hoy día y decir, Señor, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace que Cristo sea mi meta? ¿No? ¿Qué es aquello que yo necesito cambiar porque me está llevando a otra meta? Pensaba mientras hablabas en cómo a diario, como tú decías, podemos tranquilamente podernos preguntar, hacernos esta pregunta. En este día, ¿he avanzado en mi carrera? ¿He avanzado hacia la meta? ¿No? Sumado a la pregunta que ya decías, ¿no? Si estoy corriendo hacia la meta correcta. Es interesante el dato que decías respecto de cómo el sistema de este mundo truncó muchos anhelos y diseños del Padre en cuanto a lo académico, ¿no? Pensando un poco en las universidades y cómo empezaron a decir, según este puntaje no puedes estudiar esta carrera, debes estudiar la de acá. Pero de pronto el Señor tenía un plan diferente en ti. ¿Cuál es el punto aquí? Que si yo no tengo claridad en la meta que yo tengo, entonces voy a decir, bueno, sí, a lo mejor sí. Como el gobierno dice que mi cerebro me da es para esto, tal vez esto. Porque eso básicamente es lo que está diciendo el gobierno con el examen que se hizo. Entonces, para mucha gente, muchos jóvenes, toda esta generación que está viniendo detrás, les dijeron lo que tenían que estudiar. No lo escogieron, no fue lo que tal vez muchos en su corazón sabían que Dios les había llamado a hacer. ¿Sí? A diferencia de aquellos de nuestra generación en los que más de uno pasó de una carrera a la otra, a la otra, a la otra, y terminaron muchos sin ninguna carrera, ¿no? Pero es como los tiempos van cambiando y como también mi actitud debería ir cambiando, como mi postura debería ir cambiando, ¿no? Cuando el Señor nos hablaba de este pasaje en las Escrituras, Él nos hablaba de cómo Él está procurando que todos podamos ubicarnos en los tiempos que estamos viviendo y cuál debe ser nuestra postura frente a este tiempo. No podemos, como decía Mariuxi, simplemente decir, sí, Cristo es mi meta, amén, aleluya, gloria al Señor, y olvidarnos de nuestra meta hasta el siguiente domingo. Y aquí otra vez, gloria al Señor, Cristo es mi meta, pero saliendo de aquí ya no podemos seguir de esta manera. Ninguno de nosotros podemos seguir diciendo una cosa el domingo, viviendo algo diferente hasta el próximo domingo. Estos son los tiempos en los que nosotros necesitamos despertarnos y empezar a vivir esta carrera como debe ser. Hace unas semanas estuve enseñando a Javier y Estefanía, y ellos hablaban acerca de la unidad en Cristo. Hubo un momento en que Javier usó una frase que decía así: la unidad del Espíritu se rompe cuando dejamos de mirar a Cristo. Yo sé que para muchos la frase tal vez dijo, bueno, sí, es cierto. Muchos dijeron amén, muchos dijeron aleluya. Pero para mí también era algo que yo había escuchado, pero en ese momento hizo clic para mí esta frase. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo logra que nosotros perdamos de vista la meta, entonces él ha logrado un gran cometido en nuestra contra, en nuestro diseño. Como les decíamos, nuestra meta es Cristo. Y la idea es llegar a esa plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo. El punto es que muchas veces esta meta que está hacia el final, cuando la perdemos, rompemos esa unidad en el Espíritu. Entonces, cuando el enemigo logra hacer que la meta se pierda de mi vista y pone enfrente mío una meta diferente, ha ganado una batalla. Si él logra hacer que la meta que yo tengo enfrente es imposible, para muchos que la meta sea Cristo es un camino muy difícil, es imposible.
Esos son pensamientos que vienen del infierno. Porque si el Señor en su palabra indicó que su meta es Cristo, es porque esa meta la podemos alcanzar, la debemos alcanzar. Hay muchas ocasiones, mejor dicho, en cada ocasión que el enemigo viene para robar nuestra atención de la meta, él no viene con cachos y rabo, como ya hemos aprendido. No viene de esa manera. Él viene de una manera sutil. Cuando estuvo para lo que ocurrió en el Edén con Adán y Eva, no llegó, bueno, ahí llegó con rabo, llegó, ¿no? Era una serpiente. Lo que quiero decir es que su argumento pudo enseñar una parte de la verdad y el resto era mentira. Entonces, cuando el enemigo logra que nosotros perdamos de vista nuestra meta, habrá ganado una batalla, nos habrá distraído, nos habrá hecho perder el camino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué decía acerca de la unidad? Porque cuando nuestra meta no es Cristo y empieza a ser una persona, empieza a ser un título profesional, empieza a ser una actividad X que me produce dinero o me produce placer, entonces hemos roto esa unidad en el espíritu. Entonces quiere decir que nuestro enfoque en la meta se ha perdido. Estos son los tiempos en los que necesitamos tener la capacidad de reconocer si es que tal cosa nos ha ocurrido. Si es que hemos permitido que algo más se ponga enfrente. Algo que me venía cuando escribíamos esta parte es, normalmente cuando venimos a Cristo, queremos hacer todo para Él, ¿no? Me venía a la mente este ejemplo, queremos aprender a tocar un instrumento para adorarle y glorificarle con los instrumentos y gloria al Señor por eso. Pero de pronto, un día de clases, te inscribiste a la escuela de salmista y de pronto un día estás cansado y no vienes. De pronto el siguiente día tienes un compromiso. Te llegó la comadre, te llegó el primo y ya no viniste. La siguiente semana ocurrió que te dolía la pestaña, ya no viniste. Y poco a poco la meta empieza a perderse. Ahora, présteme atención, porque la meta no es aprender el instrumento. La meta es Cristo. Y ahí es donde está el gran problema cuando no tenemos claridad en la meta hacia la que estamos corriendo. ¿Qué es lo que quiero dejar claro en este primer punto? Necesitamos tener claridad en nuestra meta. Y no podemos permitir que el enemigo haga que nuestra mirada se distraiga de la meta. No, es que la situación económica está muy complicada para llegar a la congregación los domingos y los sábados y la clase del siguiente día. La meta es Cristo. La meta es Cristo. La meta es Cristo. Entonces, cuando el enemigo robó de enfrente nuestro a Cristo como meta y ya nos puso cansancio, compromisos, ocupaciones y demás, vamos a estar dando vueltas en una carrera que no es la que hemos sido llamados a correr. Pensaba en este momento en los jóvenes que ahora están haciendo su tiempo de primicia, de casa primicia. Meditaba en por qué lo hacen, ¿no? No las voy a llamar ahorita, pero es esa parte, es quererse alinear con su meta, es saber que sí, es un año, son tantos meses y que
a manera ligera uno puede pensar, uy, pero se te va un tiempo que podrías avanzar en tus estudios. No es así, porque la meta no es la carrera profesional, la meta es Cristo. Entonces, en esa meta tomo las determinaciones que yo tenga que tomar. Y a veces como padres no entendemos muchas cosas, queremos ver las cosas solamente en un ámbito natural. Hace algún tiempo escuchaba un testimonio y pedido de oración de un pastor que su hijo quería estudiar cierta carrera, pero la carrera era muy costosa. Y él decía, ha decidido estudiar esta otra cosa, ¿no? Pero ya no encontró cupo en la ciudad para estudiar esa carrera y tenía que ir a vivir a otra ciudad solo. ¿Cuánto nuestras decisiones pueden afectarnos en la carrera, en nuestra meta? Creo que debemos reenfocarnos, aún como padres, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestra manera de ver las cosas. La meta es lo que determina nuestras decisiones, o sea, no hay nada más. Y si hay algo que necesitamos hoy día llevarnos y que se quede en nuestra vida es que nuestra meta es Cristo y debemos reenfocar todo nuestro pensamiento, nuestra estructura de pensamientos a eso. ¿Sí? Si usted es, qué sé yo, militar, si usted es abogado, si usted es doctor, su meta no es esas cosas. En medio de eso hay la meta. Ni siquiera pensaba en que Emilio dijo, sobre eso hay otra meta. No, atravesando eso hay una meta, porque si soy militar, si soy ingeniero, si soy abogado, eso debe cumplir, ir hacia la meta, ¿sí? Debe mirar, ir hacia la meta. No es como, ahorita hago esto, pero yo sé que esto no es mi meta, ¿sí? Es como que le permito hacer algo a mi hijo y le digo, está bien, hazlo, pero sabes que eso no es lo tuyo es esto de acá, quiero que lo tengas claro. Primero como padre estoy desenfocado, porque cada cosa va a formar a Cristo o no va a formar a Cristo en la persona. Y a veces no lo consideramos de esa manera, lo vemos como, bueno, es como un descanso, como un break. Y no, todo está sumando el llegar o no llegar a nuestra meta o el tener el enfoque claro en cuál es nuestra meta. Otro ejemplo de esto, pienso que hay muchos ejemplos que podríamos poner sobre este tema, porque este tema de que Cristo es nuestra meta es un tema cotidiano, es un tema de práctica, no es tanto de buscar en la Biblia, porque si quisiéramos usar versículos tendríamos un montón de versículos para usar sobre esto. Pero es más sobre la vida. Hace un tiempo alguien en mi casa nos visitaba por alguna razón y mientras conversábamos, él me decía que el ámbito en el que él se movía era muy difícil para mantener la fe, porque la gente es así, porque la profesión, no sé qué, el trato, las condiciones y demás. Y tenía 10.000 cosas para decirme lo difícil que era mantenerse en ese ámbito, en integridad. Y yo le decía esto, y lo quiero relacionar. Yo le decía, mira, amado hermano, si tú estás en ese lugar, es porque el Señor te ha dado lo necesario para que estés en ese lugar. Y si tienes todo lo necesario de parte de Dios para estar en ese lugar, no puedes seguirte quejándote y ver como más grande las circunstancias que están afuera que el Cristo que está en ti. ¿Qué era lo que ocurría? Él no tenía clara la meta. Y él estaba viendo lo difícil de la carrera. Tal vez no se ha dicho hasta este momento, pero debemos tener claro que no hemos dicho en ningún momento que la carrera va a ser fácil, que alcanzar la meta va a ser fácil. No dijimos eso, no se ha dicho. Dijimos que se alcanza, dijimos que se logra, pero no que va a ser fácil. Y esa es la parte que necesitamos tener en cuenta. ¿Esta parte la quieres comentar?
Estamos hablando del punto que debemos estar concentrados. La concentración es vital en la meta, ¿sí? Hace como unas 3 semanas, creo, estábamos en un tiempo con bastantes actividades, ¿no? Como congregación, estábamos preparando con los pastores, apoyando en la escuela que estábamos dando aquí, que era el rediseño de la dieta espiritual. Y al mismo tiempo estábamos ya planificando la escuela en Guayaquil, ¿no? Levantando las cabezas de las puertas. Y en esos momentos, obviamente, uno tiene que estar coordinando el grupo, coordinando el viaje, el hotel, cosas, ¿no? Cosas que competen a lo que nosotros hacemos. Emilio ayudando en lo que es el material, preparando las cosas que le competen a él. Y se acerca Matías. Él me dice, mamá, quiero pedirle permiso para formar un grupo, no, para ser parte de algo de un grupo online, ¿no? Con los jóvenes o algo así. Entonces, en ese momento parecía algo sencillo, ¿no? Parecía como, pero sentí del Señor, del Espíritu, decirle, lo hablamos cuando pasemos estos días porque estábamos con bastantes cosas, ¿sí? Y traigo este ejemplo porque habla de la concentración. A veces en esos momentos uno como que quiere saltar y uno dice, no lo considera, ¿no? Pero sentí que el Señor decía, mira la meta, o sea, mira la meta, no te distraigas. Al volver de Guayaquil, los que somos padres aquí sabemos cómo es cuando un hijo quiere una respuesta de algo, ¿no? Es persistente, insistente, constante y de todo. Sobre todo si le conviene. Entonces, estaba allí la pregunta, ¿no? ¿Ya oró? ¿Ya revisó? ¿Ya recibió algo? Entonces, llegamos al punto de esta vez decirle, no puedes formar parte, ¿no? Porque entendíamos que estamos en un momento sumamente importante de la formación de Cristo en la vida de Él. Y no es que eso se va a completar al próximo año, es nuestra vida, es la vida nuestra, siempre estamos en esto. Pero necesitamos estar concentrados, saber que cada determinación y cada decisión va a marcar si estamos o no estamos yendo a la meta. Y creo que es importante los ejemplos sencillos que podamos dar para que no vayamos apresuradamente y digamos, estamos corriendo hacia la meta, sino que meditemos y en cada cosa podamos ver si Cristo está siendo nuestra meta. Amén. Primer punto, ¿cuál era? La concentración es vital. La concentración es vital. Ese es el primer punto, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto y es, nosotros le hemos puesto de esta manera, ¿quién te acompaña en esta carrera? Quiero pedirle que ahí en Filipenses 3, vamos a leer desde el verso 15 al 19. Dice así, ¿puedes leerlo, María? Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto. Y si algo sentís de diferente manera, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. Hermanos, sed imitadores de mí y observad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Cuando yo escribía esta parte, porque me llamó mucho la atención, algo que yo resaltaba, y es que cuando Pablo está continuando con este pasaje, estos versículos me hablaban muy fuerte, me hablaban a mí de manera personal, ¿no? Entonces yo quiero que
separemos estos versículos en dos partes para poderlos estudiar de mejor manera. Entonces, vamos a leer el 15 y el 16 en diferentes versiones, ¿sí? La textual dice de esta manera, hay algunas partes que están subrayadas para que las considere. Dice así: así que todos los que somos perfectos, sintamos esto. Y si alguno sentís de diferente manera, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquellos a los que hemos llegado, sigamos lo mismo. Ok, rápidamente. La parte subrayada dice, a todos los que somos perfectos. ¿Hay algún perfecto aquí? En Cristo, en Cristo. Sigamos, a ver. Escúcheme. Ya vamos a resolver esa parte. Ya lo vamos, porque veo que algunos hacen así. ¿Algún perfecto? Ya lo vamos a resolver para que usted tenga la libertad de decir sí o decir no, yo no soy. La versión lenguaje actual, préstele atención, dice así: todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Pero, dice aquí, lo importante es que todos sigamos la misma regla. ¿Cómo le va pareciendo este versículo, no? En el primero éramos perfectos. En el siguiente, en la versión lenguaje actual, dice: a los que hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos han progresado mucho en su vida cristiana? Amén. Bueno. Ya no quieren decir eso. Ninguno quiere decir nada, por ahí algunos. A ver, la Nueva Biblia de las Américas dice así: así que todos los que somos perfectos, nuevamente, tengamos esta misma aptitud. Y si en algo tienen una aptitud distinta, esto también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. A ver, este pasaje, a decir verdad, cuando los leíamos, había muchas cosas que venían a nuestra mente que se podrían decir, pero mientras orábamos, el Señor nos hacía mirar otras cosas que no eran las que nos hubiese gustado desarrollar desde nuestra idea humana. Esta es una de esas cosas. Por ejemplo, cuando en estos versículos se usa la palabra perfecto, se está refiriendo a madurez. Entonces, está diciendo a todos los que somos maduros. Y esta es una pregunta importante que podemos hacer. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos maduros? ¿Cuántos de nosotros nos consideramos maduros? Todo el mundo mira así como hacia los costaditos a ver si está levantando una mano. Tal vez, escuche, escribí esto, quiero leérselo tal cual lo escribí. Tal vez muchos somos tan humildes que no podríamos reconocer públicamente esto. Nuestra humildad nos impide decir, yo soy maduro. ¿No? En algunos casos la humildad, en el otro caso la sinceridad. En plano no son maduros, ¿no? Pero podemos hacernos una pregunta para saber si somos maduros o no. No necesita responderla. Esto usted lo va a responder para usted mismo. ¿Tengo el mismo sentir de Pablo?
¿Tengo el mismo sentir de Pablo? Pablo está diciendo que para los maduros, los perfectos, tengamos este mismo sentir, ¿no? Y él dice, para los que somos maduros, tengamos este mismo sentir. Está clarísimo. Para los que no son maduros, aún a ellos, esto se los va a revelar Dios. Pero para los que somos maduros, tengamos este mismo sentir. ¿Qué sentir? ¿A qué sentir se estaba refiriendo Pablo? Lo leemos unos versículos antes. Dice así: hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo hacia adelante, a lo que está delante, y sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, para los que somos maduros, corremos la carrera como se debe correr hacia la meta que se debe correr. Ahora, quiero volver a hacer esta pregunta y no la responda. ¿Usted y yo somos maduros? ¿Somos suficientemente maduros como para tener este mismo sentir? Le estoy preguntando si usted y yo estamos de acuerdo en que debemos correr esta carrera con entendimiento, con claridad, sin obviar ninguna de las indicaciones, sin pararte en la esquina de la carrera y decirle al referee, al que controla la carrera, y decirle, ¿pero por qué me tengo que ir por allá si por acá es más cerca? Porque a algunos en la carrera les da ciertas ínfulas de redireccionar la carrera para llegar más rápido. Escúcheme, ¿somos maduros? O sea, ¿corremos esta carrera con la claridad que lo requiere? Yo sé que en este punto, como me tocó a mí, mientras escribíamos y junto a mi esposa, nos tocó decir, ay. ¿Somos maduros? ¿Cuál es ese sentir de Pablo? Que él llama, cuando sientas esto, entonces estás avanzando en ese y eres perfecto. Cuando no miras atrás lo que habías alcanzado, lo que antes tenía y lo que antes hacías. Pablo de eso dijo, esto lo tengo por estiércol. Dice en Lucas 9, al 9:62. Pero Jesús dijo, ninguno que puso la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Creo que esta es la manera en la que lo dijo Jesús. Pablo decía, esto lo tengo por estiércol, las cosas que él había alcanzado. Pero Jesús dijo, ninguno que ponga las manos en el arado y mira hacia atrás, como lo que yo dejé, ¿sí? Muchos dejamos cosas, pero no podemos tener esa mentalidad de, ay, allá estaba así, o antes cuando yo hacía esto, o antes cuando tenía esto. En la carrera, nuestra convicción clara es la meta. No miramos hacia atrás, como diciendo, quisiera volver, ¿no? Antes cuando, qué sé yo, un ejemplo sencillo, no me congregaba los domingos, me reunía en la familia, venían mis tías y hacíamos unas grandes comidas,
¿no? Y como que estamos como en esa dualidad, ¿no? Y miramos todo lo que se ha perdido. Pablo dice, eso yo lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. Y a veces en esta carrera estamos como en esa duda, ¿no? Jesús dijo esto, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. ¿Cuántas veces hemos estado así? O sea, tenemos la mano puesta en el arado, pero seguimos mirando atrás, seguimos diciendo esto, antes lo otro. La carrera de esa manera no se corre. La carrera se corre con la mirada en la meta, ¿no? Amén. Este era el sentir de Pablo. No mirar hacia atrás, sino avanzando, sino hacia adelante, hacia la meta. Cuando usted y yo podamos responder esta pregunta, sí, soy una persona madura, entonces podemos pasar al verso 17. Amén. Dice el verso 17, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y observar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No se trata solamente de repetir palabras. Se trata de que haya un proceso, de que haya un peso en las palabras que yo digo. No se trata, como decíamos ahora, no se trata de decir, amén, sí, Cristo es mi meta. Se trata de que vivamos haciendo que Cristo sea mi meta. Pensaba en muchos deportistas que tuvieron que renunciar a la oportunidad de celebrar con sus familiares, con sus amigos, bodas, yo qué sé, cumpleaños, eventos importantes por estar en el entrenamiento, por conseguir un régimen. Pero para nosotros hay muchas cosas que son fácilmente negociables, porque nuestra meta aún no está clara. Es tan importante que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y que escúcheme bien esto que le voy a decir. Y que nuestros hijos puedan decir a sus amigos, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Hoy día, mientras estábamos en la adoración, y yo veía a los chicos aquí tocando sus instrumentos, veo que algunos pasan ya y algunos ya no traen sus instrumentos. Pasan, y está bien. La meta no es el instrumento, pero era parte de ese andar. Y pasan sin instrumento. Yo quiero abrirle mi corazón solamente un momento. Cuando mis hijos pasan acá, en mi corazón hay un deseo. Cada vez que ellos pasan, yo digo, Señor, dales una palabra. Mi anhelo es que ellos escuchen su voz. ¿Sí? Ellos disfrutan adorando, pero se les complica a veces que si la guitarra, que si el otro instrumento, que si lo de aquí, que si lo de allá. Entonces, yo tengo esta filosofía. Mientras estén en mi casa, ellos van a hacer lo que yo diga. ¿Sí? Entonces en mi casa ustedes adoran y punto. Pero no quiero que eso sea lo normal en su vida. Yo quiero que ellos lo hagan porque aman adorar. Y ha sido un proceso hasta ahora. Ya ahorita, gracias al Señor, podemos tener nuestros tiempos de adoración. Mi hijo ministra la adoración mientras los demás adoramos. Y es tremendo, ¿sabes? Pero hay momentos en los que la meta se sale de enfrente. Y es en esos momentos donde necesitamos
poner claridad en esta meta. ¿Sí? Como decía Mariuxi, antes los chicos no tenían que traer guitarra ni traer instrumentos. Y tal vez para muchos papitos era más cómodo venir sin todas esas cosas. Y aún para los chicos. Y siguen anhelando ese, ay, cuando yo no traía los instrumentos, ya. Pero este es el tiempo en el que estamos ahora. Esto es a lo que debemos despertar. Y nosotros los padres somos los llamados a procurar que nuestros hijos crezcan, que nuestros hijos corran la carrera. Ellos deben correr la carrera. No puedes correr con ellos encima. Necesitan correr la carrera ellos. La madurez no tiene que ver con la edad y la perfección no tenía que ver con la falta de defectos. ¿Sí? La madurez es la condición que me permite reconocer mi lugar, mi llamamiento y propósito en Cristo y correr hacia Él. Esto es madurez. La madurez es aquello que nos hace tener claridad de cuándo el enemigo ha cambiado mi meta y para volverme a la carrera correcta. Quiero que preste atención porque estas son cosas que el Señor traía mientras desarrollábamos esta palabra. La madurez es la capacidad de tomar conciencia de las instrucciones en la pista y no saltarnos ni una sola. La madurez es la capacidad de tomar la responsabilidad que tengo en mi casa y hacer cuanto sea necesario para hacer las cosas que se deben hacer. Me estoy refiriendo en este punto a los hijos. Cuando yo era un niño y yo no quería obedecer, muchos aquí pueden tener la misma experiencia. No me decían, mijito, tienes que hacerlo por la honra, porque tú eres un niño bueno. Muchos aquí no tuvimos esa experiencia, ¿sí? Muchos tuvimos una mano amorosa que nos volvía a la carrera. Literalmente a la carrera. De verdad. Pero actualmente muchos niños quieren determinar qué carrera correr. Y nosotros los papitos, como no queremos traumarlos, ni crearles un resentimiento que después requiera sanidad interior, oramos por él. Señor, que aprenda, que obedezca. Y el Señor ya nos dijo que puedes usar la vara. Amén, amén. Efraín y Marco. La mamá dijo amén. Escúchame. ¿Qué es lo que quiero decir? Papitos y mamitas, si tú y yo como padres no les enseñamos a nuestros hijos a correr la carrera, no la van a correr. No la van a correr. No, es que son chiquitos. Amado hermano, si cuando es pequeño no logras enseñarle a correr la carrera a tu hijo, cuando sea grande, mucho menos la hará. Entonces, cuando yo escribía esta parte, me venía tan claramente este punto. Yo conozco gente, yo conozco familias cuyos hijos son universitarios. Y escúchame esto,
no sacan ni siquiera la basura de su casa. Porque es que el niño no hace esas cosas. ¿Qué? Mientras conversaba con esta familia que tiene esta situación, surge la conversación porque por alguna razón nosotros comentamos que en nuestra casa uno de nuestros hijos saca la basura de todos los tachos de basura que haya y debe volver a poner las fundas en los tachos de basura, mientras que el otro debe limpiar el patio porque tenemos una preciosa mascota que se llama Milo y hace sus necesidades en el patio. Entonces él tiene que limpiar el patio, recoger todo eso y lavar el patio. Además de eso, tiene uno de ellos también, tiene que darle la comida a él y ponerle agua cuando sea necesario. Y no van felices. No van Y quiero que sepa, mi esposa me dice, y no van felices. Pero no tienen opción. Lo siento, pero aquí es así. Y esta familia nos decía, no, lo que pasa es que él está estudiando. Y yo le dije, ¿qué crees que mis hijos son analfabetas o qué? Mis hijos también estudian. No solamente que estudian, sino que además de eso, llevan una vida que se sujeta a nuestras actividades. Entonces, escúcheme, mi amado hermano, mi amada hermana, esta carrera la debemos correr todos. Todos definitivamente. La madurez es saber que soy responsable de hacer crecer la fe del Hijo en mi vida. Hablo la fe de Cristo en mí. La madurez es reconocer que debo mirar a Cristo antes que al hombre para mantener la unidad en el Espíritu. Esta parte quiero hacer énfasis porque es tan importante que nosotros podamos tener este punto muy, muy claro. Necesitamos mantener la unidad en Cristo y esto solamente se logra teniendo la meta clara y la meta es Cristo. Cuando dejo de mirar a Cristo se rompe la unidad, se pierde mi meta y en la carrera yo me pierdo. Y podré seguir viniendo todos los domingos a la congre y a todo lo que se diga, pero sin la meta clara estaré perdiendo el tiempo. La madurez es tener claro que el verso 17 tiene que ser un grito de victoria y no una meta lejana. ¿Me explico? Que el poder decirle a mis hijos, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana, a mi sobrino, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, eso debe ser un grito de victoria. Es lo que nosotros necesitamos llegar a decir. La madurez es no mirar atrás, porque eso me detiene, me distrae y me hace no ser digno. Poder decir a nuestras esposas e hijos y conocidos, como les decía, sed imitadores de mí. Mire, cada vez que en el país nosotros no hemos sido una nación muy conocida por muchas cosas y el ámbito deportivo es una de las cosas en las que muy puntualmente se han ido reconociendo ciertas cosas en el país. Pero cada vez que un deportista sobresale en algo, siempre lo primero que dicen es, tú estás abriéndole el camino a todos los que vienen atrás. Y este deportista empieza a decir, sí, para que vean que es posible, no sé qué, no sé qué, todo el mundo, bravísimo. Entonces, así ocurre. Y es cierto. Porque nosotros hablábamos de, ¿cómo se llama? Hace unas semanas hablábamos de un deportista, de Jefferson Pérez. Pero antes de Jefferson Pérez hubo uno, Rolando Vera.
Y ahí empezó, tú le abriste el camino. Y ahí empezó el tema de la marcha en Ecuador. Se le dio más importancia al tema. Ahora tenemos un deportista más, Carapaz, y todo mundo quiere ser Carapaz, y todos somos Carapaz, hay por ahí el hashtag, todos somos Carapaz, y todos quieren una bicicleta, y todos quieren el Giro de Italia, ¿no? Hace unas semanas, Chito Vera, mi esposa dice, ni lo nombres a ese hombre. No me hiciste caso. No es un deporte que se apreciara mucho. Lo que quiero resaltar es el hecho de que este hombre se vuelve en el referente y la gente y los chicos, los jóvenes, quieren eso, quieren ser como Chito Vera. Hay algunos aquí tienen una cara de ¿quién será? No se preocupen, ni lo busquen, es un deportista ecuatoriano que está ganando ahí en una disciplina deportiva. Pero lo que quiero traer al frente es lo siguiente. ¿Cómo la gente, escúcheme, cómo la gente quiere eso que tiene él? Que básicamente es enfoque en su meta. Eso es. Tiene clara su meta. Escuchaba un reportaje sobre Richard Carapaz y dicen que él decía desde pequeño que él quiere ganar el Gran Tour de Francia, pero que su primera meta era el Giro de Italia y que ahora va por el Tour de Francia. Pero él tiene una meta clara. Dentro de la iglesia, dentro de este reducto, ¿qué tanta claridad tenemos de la meta que es Cristo? ¿Con qué tanta claridad corremos nuestra carrera? Cada vez que todos necesitamos tener la claridad necesaria para correr esta carrera. No podemos hacerlo de otra manera. Estamos viviendo tiempos que están realmente muy, muy peligrosos, en los que el diablo está entrando en las casas de muchas familias, está robando, matando y destruyendo, tal como está escrito que él lo haría. Pero es por una sola razón por la que el diablo puede entrar a un hogar, puede robar, puede matar y destruir. Solamente hay una razón. No estamos corriendo la carrera como se debe. O en otras palabras, estamos corriendo la carrera sin mirar la meta. Hemos perdido de vista la meta. Mira a la meta y sé maduro. Quiero decirte esto. Mira la meta y sé maduro. Que otros puedan imitarte y que otros puedan hacer como tú haces. Esto es una meta. Amados, ¿cuál es la meta? ¡Cristo! Eso. Hay gente que está cansada en esta carrera. Porque has corrido la carrera que no debías. Te has equivocado de carrera. Acompáñenme al libro de los versículos, a Filipenses 3, 18 y 19. Cuando empezamos este segundo punto, ¿cuál era este segundo punto? ¿Quién te acompaña en esta carrera? Muchas gracias, Susana. En los primeros dos versículos hablaba de un tipo de personas. ¿Se acuerda de quiénes son esos? Perfectos. ¿Quiénes eran los primeros de los que hablaba Pablo en estos pasajes que leímos ahorita? Perfectos. De los perfectos y de los maduros. ¿Sí? Le pregunto, ¿usted es maduro? No me responda. ¿Sí? Si tienes, la pregunta es esta. ¿Tienes el mismo sentir de Pablo?
Ahí se responde su pregunta. Filipenses 3, 18 y 19 dice así: porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre, y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Estos 4 versículos que leímos al inicio de este punto se dividen en 2 grupos de personas: los maduros y estos carnales, estos que están corriendo la carrera equivocada, estos que están pensando solo en lo natural. Dice aquí que es tremendo porque dice Pablo que él muchas veces habló de ellos, pero que ahora los dice llorando. Dice, estos que son, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Hay 2 tipos de personas con los que nosotros podemos correr esta carrera: con los maduros, con los perfectos, en donde podemos encontrarnos diciéndole al otro, sed imitadores de mí. O podemos estar corriendo con esta gente. O peor aún, siendo contados entre esta gente. Este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, quiero que lo escuche. ¿Puedes ayudarnos, Mari, con eso? Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que deberían darle vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Esta es la gente que no debe estar en nuestro equipo. Y aquí es donde yo quiero hacer una mención especial. Disculpe que me ponga de pie, pero necesito estirar un poquito. Como usted sabe, yo formo parte del equipo de pastores en esta congregación, pero también desempeño una labor aquí en la congregación. Yo, para los que no lo sabían, además de pastor, soy diseñador gráfico. Y como ministerio tenemos una consigna, algo muy claro, y es que tenemos claro que necesitamos graficar todo lo que el Padre está hablando. Por eso usted podrá notar que cada domingo, cuando hay una prédica, una enseñanza nueva, en el link de YouTube hay un diseño que habla, que grafica lo que el Señor está hablando. ¿Amén? ¿Cuántos han notado eso? Muy bien. Por esta labor que yo tengo siempre, y siempre lo he dicho, uno de los privilegios que yo tengo al poder tener esta labor y al trabajar tan cerca con el pastor Gustavo, es que hay ciertas cosas a las que yo tengo acceso, en algunos casos, tal vez no como una primicia, pero sí como de entre los primeros que se entera. ¿Por qué? Porque por decirles, mañana el pastor Gustavo dice, Emilio, va a haber una escuela. Ya. ¿Y cómo se llama la escuela? Cuando él dice, va a hacer algo, yo tengo claro que vamos a graficarlo. ¿Sí? Entonces lo primero que pregunto es, ¿cómo se llama? Ya, se llama X o Y. Perfecto. Ahora, explíqueme, ¿qué es la instrucción del Señor? Y comenzamos a conversar, bueno, lo que el Señor me ha dicho es esto que me está mostrando y toda la cuestión. Básicamente para yo tener un panorama más amplio de aquello que se busca graficar. Y desarrollamos la conversación y yo, como le digo, termino enterándome de todo en ese momento y empiezo con mi trabajo como diseñador. En este punto en el que estamos ahorita hablando de
de quien nos acompaña en la carrera, venía muy claramente cómo en estos días, mejor dicho, próximamente, en esta carrera hay una indicación. ¿Cuántos saben cómo se llama esa indicación? La indicación se llama enfrentando tiempos peligrosos, apartándonos de la influencia de James y Jambres. ¿Saben a lo que me refiero, no? Es la escuela que se va a dictar entre septiembre y octubre, 29 de septiembre al 2 de octubre. Y este es el momento en el que es tan importante poder saber qué tan maduro soy para poder tomar una decisión de dónde debo estar en esas fechas. ¿Por qué me tomo el tiempo para hacer toda esta explicación y la mención de la escuela? ¿Hay algún beneficio con que usted vaya a la escuela? En término personal, no hay un beneficio para mí. El beneficio es como cuerpo, porque estamos corriendo todos esta carrera. Y si de aquí solamente van 10 personas que identifican, o solamente van, la escuela es para jóvenes y prejuveniles, ¿amén? Hasta donde tengo entendido, el pastor no ha dicho que le va a cerrar la puerta a los adultos, ni a los adultos mayores. Todo el que pueda ir, puede ir. El punto es esto, no se trata solamente de ir, sino del entendimiento de lo que el Señor está hablando, de lo que representa la escuela como tal, que para nosotros es una indicación en esta carrera que estamos corriendo. Es tan tremendo porque, como decíamos hace un momento, todos podemos decir amén. ¿Cuántos son maduros? Amén. ¿Cuántos para cuántos la meta es Cristo? Amén. Aleluya. ¿Cuántos van a estar en la escuela? Amén. Es que yo no soy joven ya. Es que yo tengo trabajo. Es que yo estudio. Este es el tiempo, hermano. Estamos viviendo tiempos realmente peligrosos. Como les decía hace un momento, tiempos en los que el diablo entra a las casas y en nuestras narices está robando en nuestras casas, nuestros hijos. Nos está robando tiempo. Somos capaces de hacer la inversión, de irnos de viaje y de vacaciones. Pero a una indicación como esta, para una carrera en la que estamos, tenemos 10,000 razones para justificarnos. Este es un tiempo. Este es un tiempo en el que nosotros debemos realmente caminar como maduros. Sé que los formularios ya fueron enviados. Hay gente de otras ciudades que ya se están inscribiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tan maduros somos para estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, en medio de esta carrera? Ya el tiempo de decir amén, amén, está terminando. Estamos en el tiempo en el que nosotros recibimos instrucciones y lo que se hace es, Señor, sí, Señor. No al pastor, no al líder, al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos decidir con quién correr esta carrera. ¿Con los maduros o con los que no lo son? Ahora, es tan tremendo porque Pablo no dice, con los que son maduros, escucha esto, porque hay gente que aunque no está en el grupo de los maduros,
hay gente que está procurando entrar en ese grupo. ¿Y sabes lo que dice Pablo de ellos? A ellos Dios les va a revelar esto. ¿Sí? Ay, es que yo no soy madura, entonces soy un carnal. No, hay gente que no está en el nivel de los maduros, pero que está procurando, que está peleando esta pelea, que está corriendo esta carrera, que se está esforzando, que está mirando la oportunidad, que está tomando cada palabra. Esa gente, Dios les va a revelar. Pero hay otros cuyo Dios es su vientre, cuya gloria, escucha esto, es su vergüenza. ¿Será que Pablo se está refiriendo al otro lado de lo que él mismo decía? Me explico, a ver. Pablo dice, todo esto que yo tengo, lo tengo por estiércol. Tal vez para muchos, todo esto que han conseguido es su gloria, pero eso será su vergüenza. Aquí hay una separación clara para Pablo. En esta carrera, esto es lo que ocurre. ¿Desea sumar algo? En esta parte de la instrucción siempre surgen las cosas, ¿no? Las circunstancias, el permiso que estoy estudiando, el permiso porque estoy trabajando, el dinero porque tiene un costo, que es una inversión. Muchas cosas pueden surgir. Y me venía en el espíritu, recibimos una perla del Señor cuando Ana estaba ministrando la adoración y ella dijo, mi respuesta es adoración. Nuestra respuesta es adoración. A veces nosotros estamos como distraídos y no tomamos las cosas que el Señor trae. Ya, si usted sabe que la oposición en su vida ha estado marcando negativas a tomar la instrucción, a sumarse, a estar, si ya sabe que su trabajo siempre como que está allí, su jefe, las circunstancias, ya tenemos que estar respondiendo a esa parte que se opone. Ya tenemos que estar intercediendo, orando, buscando, diciendo, preparándome. Esa es la manera de correr la carrera. No es esperar al último momento y decir no pude, ¿sí? No lo obtuve, no se dieron las cosas. La carrera amerita estar atentos, estar viendo qué es lo que viene y me preparo. Yo creo que el atleta dice, he llegado a, 500, no sé, una idea, 5 kilómetros, pero esa nueva carrera le avisora que van a ser 10 kilómetros. Entonces él empieza a entrenarse para eso de otra manera. Cambia hábitos, cambia alimentación, cambia horas de entrenamiento. Como iglesia a veces nos quedamos como en esa única parte de no puedo. Es bastante. Requiere esto y no estoy preparado o no se han abierto las puertas. Las puertas, hay una puerta que ya se abrió para nosotros y la puerta es Cristo y esa es nuestra meta y ante Él ninguna puerta. Él dice que las puertas que Él abre no se van a cerrar para los hijos y las puertas que Él cierra no se abren. Entonces no nos vamos a equivocar, estamos en una carrera segura porque tenemos nuestra meta segura, pero debemos estar atentos al entendimiento de que qué debo hacer, cómo debo tomar. Hoy se dio esa palabra del Señor que yo la tomé, dije, Señor, mi respuesta. ¿Cuál ha estado siendo mi respuesta ante las circunstancias? Hoy día tenemos esta señal. Es difícil, ¿no? La escuela ya es el próximo mes, pero ¿cuál es mi respuesta? Voy a empezar a adorar, voy a empezar a presentarme al Señor, a decirle, Señor, yo quiero, yo debo. Tú me estás llamando, yo voy. Y Él va a ir obrando. Exactamente. Entonces, no podemos seguir seguir teniendo una actitud pasiva en medio de esta carrera. Como yo les decía, no es que va por ahí el medio sin ganas,
Necesitamos determinarnos, sacudirnos y empezar a movernos como debemos hacerlo. No podemos seguir sosteniendo actitudes que no me acercan a la meta, que no me llevan a la meta. Entonces tenemos 2 puntos hasta ahorita. ¿Cuál era el primero? La concentración Es vital. La claridad la concentración es vital. Necesitamos estar concentrados, claros de hacia dónde vamos. ¿El siguiente punto cuál fue? Determinar nuestro equipo va a ser importantísimo, tanto como también el mantenernos concentrados. El mantenernos concentrados va a ayudarnos a elegir nuestro equipo, ¿sí? Y el tercer punto es a dónde vamos o dónde vamos a entrenar. ¿Amén? Porque se necesita entrenar, ¿sí? Se entiende, ¿no? Usted va a ser el ciclista, debe entrenar en alguna parte. Filipenses 3, 20 y 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la energía del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Estos últimos versos nos quitan todo el peso que no debemos llevar en una carrera como esta, porque nos dice cómo se llega al lugar, dónde nos debemos entrenar. En otras palabras, ¿cuál era el gym al que iba Pablo, en el que él estaba? ¿Amén? ¿Cuál era el gimnasio? El gimnasio al que iba Pablo. ¿Cuál era la dirección de ese gimnasio? Para todos los que son fitness, ese es el lugar. ¿Cuál era la dirección de ese gimnasio? Jesucristo. Todo está en Él. Jesucristo era el lugar donde Él se entrenaba, en los celestiales, donde Él nos ha llamado. Dice este versículo: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la energía del poder con el cual también puede someter a sí mismo todas las cosas. Cuando digo que estos versos nos quitan el peso, estoy diciendo que no se trata de vivir de manera religiosa. Se trata de vivir de una manera enfocada en Cristo, con claridad en la meta, de esforzarnos por alcanzarla, pero al mismo tiempo entender que no se trata de que las obras me van a entregar esto. La única forma de poder llegar a este punto es en Cristo. En el verso, solamente en Él podemos alcanzar madurez. Solo mirándolo a Él podemos mantenernos enfocados, corriendo hacia la meta. Solo en Él podemos alcanzar el premio del supremo llamamiento. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, los versos del 4 al 6 dicen lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y lo recogen y echan al fuego y arden. Este es el único lugar, esta es la única forma
de mantenernos enfocados. Escúcheme, la meta es Cristo, pero para alcanzar esta meta debo estar en Cristo. Alguna vez escuché esto: cuando el Señor nos llama, Él nos muestra el final y luego nos regresa al principio para poder caminar sabiendo a dónde vamos. Esto es lo que ocurre. Cuando yo vengo a Cristo, sé quién es Él, lo conozco y empiezo este caminar para llegar a Él, para mantenerme en Él. Entonces, todo solamente es posible en Cristo. No hay otra forma de hacerlo. No son nuestros logros, no son todas las canciones que nos sabemos, no son todos nuestros hábitos espirituales. Es mantenernos en Él lo que nos va a dejar correr, mantenernos y llegar a la meta en esta carrera. Hace un tiempo atrás me di cuenta de algo que yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo habrán notado también. Muchos hombres de Dios, cuando traen palabras de revelación para la iglesia, nosotros las escuchamos, entonces nos asombramos. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que está diciendo! Todas estas palabras de diferentes personas tienen una misma raíz, un mismo nacimiento, un mismo proceso y un mismo fin. En todas, Cristo es el centro. Si una palabra de revelación no te muestra a Cristo, entonces no es de Él. Cuando usted está escuchando un mensaje, siempre el mensaje debe mostrar a Cristo. Si el mensaje está mostrando a un hombre, a mí, o a mi esposa, o a alguien más, este mensaje no tiene poder. Porque el único nombre que tiene poder, el único nombre sobre todo nombre, es el de Cristo. Entonces todo mensaje nace, se produce y termina en Él, en Cristo. Eso es tan tremendo, yo sé que muchos de ustedes ya lo entendían, y es tan tremendo porque, y al mismo tiempo, es tan fuerte cuando usted y yo decimos entender esta parte. Es tan fuerte porque así como entendemos que Cristo es el centro de esa palabra, cuando nosotros la dejamos caer por tierra, lo que estamos haciendo es desechando a Cristo. Entonces, todo lo que usted reciba debe mostrar a Cristo, debe ser Cristo. Pero tú y yo necesitamos entender que si es Cristo, entonces no puede caer por tierra esta palabra que está viniendo. Quiero invitarle a que cierre su cuaderno si está tomando apuntes. No se distraiga. Amado hermano, no se distraiga. Volvamos a la carrera, pero volvamos con entendimiento. Si tú dejaste de esforzarte, si te cansaste, si te distrajiste de la meta, si dejaste de mirar la meta, este
es el tiempo para volver a ella. Hay tiempos y tiempos en el Señor. Y este es un tiempo en el que el Señor nos está abriendo esta oportunidad. Ahí donde usted está, quiero invitarlo a que usted pueda orar. Ore. Usted es el único que puede saber cómo ha estado corriendo esta carrera. Usted es el único que puede saber si ha estado corriendo la carrera correcta. Usted es el único que puede reconocer si se cansó en esta carrera. Usted es el único que puede saber si usted perdió de vista la meta. Si el cansancio empezó a apoderarse de tu cuerpo, de tu ser, de tu alma. Si empezaste a mirar al hombre y dejaste de mirar a Cristo, solamente usted lo sabe. Yo quiero invitarlo a que retome su carrera, a que se presente delante del Padre y pida nuevamente ser reintegrado a la carrera. Hay un versículo que en mi vida ha sido un pilar muy firme. Hay un versículo en la Escritura que dice que el Señor, que aún por torpe que yo fuera, el Señor me volverá al camino. Sepa, hermano, que en más de una ocasión me he presentado al Señor diciéndole: he sido un torpe, devuélveme al camino. Y siempre, 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 siempre Él lo ha hecho. Si necesitas volver a ese camino, a retomar la carrera, hagámoslos juntos. Unámonos en oración para que el Padre nuevamente nos ponga en la carrera. En el nombre de Jesús.